Chicos, realmente espero que este capítulo sea apoyado, que dejen sus comentarios, no solamente los dos chicos que siempre los dejan, que siempre están apoyando al canal con pues sus opiniones, sino que todos los que vean el video participen y dejen su opinión sobre este episodio. Realmente espero verlos, espero ver sus reacciones a este capítulo, lo que más les gustó, lo que opinan que va a pasar, porque realmente a mí me encantó escribir este episodio, llevo meses esperando para hacerlo y finalmente lo terminé, finalmente quedó y aún me faltan 2 capítulos para llegar al final de este arco argumental. 2 capítulos para hacer una... No voy a decir más, una escena que llevo esperando también y espero lo disfruten. Con eso dicho, quiero agradecer a todas las personas que están apoyando al canal y no quiero hacer muy largo esta introducción, simplemente les pido, chicos, que dejen un comentario, que dejen su opinión, ya que yo escribo esto, no genero nada porque pues solamente es por hobby. En este caso este fanfic no es muy apoyado a comparación de como al principio, pero espero que todos los que lo vean, chicos, le dejen su like porque es una historia que me encanta escribir y este episodio es uno de mis favoritos. Que les he dicho, comencemos de una vez. Harry Potter. Los senderos que elegimos. Capítulo 28. El filo del abismo. Parte 1. 1 de junio de 1996. El silencio solo era roto por el sonido apresurado de las plumas contra el pergamino. La atmósfera en la sala de exámenes estaba cargada de tensión. Cada alumno parecía sostener la respiración, temeroso de cometer el más mínimo error. Para la mayoría, ese examen era la culminación de semanas de ansiedad, noches sin dormir, y miedo no solo al fracaso académico, sino a los castigos que podrían seguir. Pero para Harry, era otra sinfonía. A su alrededor, los estudiantes escribían con cautela, con las manos temblorosas y las frentes perladas de sudor. Sin embargo, en su mente, todo era una melodía suave, armónica, casi embriagante. Cada pregunta respondida con precisión era una nota más en la partitura de su serenidad. Su pluma se movía con gracia, sin titubeos, como si todo el conocimiento estuviese esperando ser plasmado en ese momento. Incluso la presencia de la infame Dolores Umbridge, sentada al frente como un buitre rosado vigilante, no lograba perturbarlo. Más bien, lo deleitaba. Porque incluso ella, la perra que había contaminado Hogwarts con su hedor a poder corrupto, mostraba ahora señales del mismo miedo colectivo que se había esparcido como plaga desde aquel incidente. Harry bajó lentamente la pluma tras escribir su última respuesta. El tiempo parecía haber volado. Había dedicado la última hora simplemente a asegurarse de no destacar demasiado, ajustando sus respuestas para alinearse con el nivel de sus compañeros. No podía arriesgarse a llamar demasiado la atención. No todavía. Finalmente, Umbridge anunció con su voz aguda y falsa. Pueden retirarse. Harry se levantó con calma, estirando los brazos con un suspiro contenido. Cada músculo de su cuerpo pareció agradecerle el movimiento. Salió del aula despacio, sus pasos suaves pero firmes mientras avanzaba por los corredores. El aire de Hogwarts olía a miedo. Y eso, para Harry, era delicioso. Cada rostro que pasaba, cada mirada evitada, cada paso acelerado de los estudiantes que lo reconocían, lo llenaba de una extraña alegría. No era el miedo hacia él en específico, no aún. Era el temor que flotaba en los pasillos desde que 6 estudiantes de la guardia de Umbridge fueron encontrados colgando cerca del gran comedor. Sus brazos y piernas rotos, sus cuerpos cubiertos de sangre y moretones. El llanto de uno de ellos aún resonaba en la memoria de quienes pasaban por allí. Harry recordó el momento con claridad. Había sido satisfactorio. Una sonrisa ladina se dibujó en sus labios. Tal vez había sido demasiado explícito con el castigo. Se lo preguntó sin detener su andar, con un deje de burla en su propia mente. Pero enseguida se respondió con una chispa de malicia en los ojos. No, claro que no. Había sido lo justo. Lo necesario. Habían atacado a Luna. La habían dejado desangrándose internamente con un hechizo de tortura en un pasillo oscuro como si su vida no valiera nada. Si él no la hubiese encontrado a tiempo, habría muerto. Todo por su maldita indecisión. Por no haber actuado antes. Por creer que podía mantenerse al margen. Nunca más. Los que hacían el mal en Hogwarts pagarían. Con dolor. Con sangre. Y él se encargaría de que así fuera. Todavía le dolía la imagen de su amiga en sus brazos, pálida como un cadáver, apenas respirando. Esa imagen había prendido un fuego dentro de él que no se apagaría fácilmente. Así que sí, había hecho sufrir a esos malnacidos. Y estaba decepcionado. Decepcionado de no haberles arrancado más.
Pero tendría su oportunidad. Cuando Umbridge cayera, cuando su dominio por fin terminara, él sería libre de impartir castigos sin restricciones. Sus ojos se iluminaron por un instante con ese pensamiento antes de forzarse a respirar hondo y dejarlo ir. No ahora. No todavía. Debía mantener la fachada. Tranquilidad. Normalidad. La sonrisa apacible de su fachada perfecta. No podía permitirse errores. Si quería que su plan para destruir a Umbridge funcionara, debía seguir operando desde las sombras. Y, por ahora, su participación en el destino de aquellos reclutas debía mantenerse en secreto. Porque aunque Hermione, Draco y Neville sabían la verdad, sabían que él era el que cazaba y castigaba a la guardia, nadie más debía enterarse. Debía mantener esa imagen de estudiante cansado, pero noble. No el vengador silencioso que caminaba entre ellos. Mientras se acercaba al gran comedor, olfateó el aire como un depredador. Pan caliente. Frutas frescas. Quesos y dulces. Pero más allá del olor de la comida, estaba el perfume inconfundible del miedo. Era reconfortante. Se permitió una sonrisa más pequeña, apenas perceptible, mientras pasaba junto a un grupo de alumnos de tercer año que se apartaron rápidamente al verlo. Actuar normal, se recordó. Solo actuar normal. Aunque por dentro hervía. Ya no podía ni quería detenerlo. Ya no era el mismo niño que dudaba y temía equivocarse. La oscuridad en su interior no era una maldición, era una herramienta. Y si el poder que poseía podía usarse para corregir los errores que otros ignoraban, entonces eso haría. Luna había estado al borde de la muerte por su culpa. Y nunca más lo permitiría. Todos los aliados de Umbridge. Todos los que gozaban del caos y la impunidad. Todos los que reían mientras otros sufrían. Iban a pagar. Uno por uno. Y él sería su juicio. Parte 2. La primera sensación fue una tibieza reconfortante que cubría su cuerpo, como si una manta tejida con hilos de calma la arropara por completo. Luego, lentamente, Luna abrió los ojos. El techo de la sala de los menesteres se le hizo más brillante de lo normal, como si la luz del sol jugara con los vitrales para pintarlo de tonos suaves. Parpadeó un par de veces antes de notar la figura sentada junto a su cama. Al girar el rostro, lo primero que vio fue a Hermione, dormida sobre su brazo, con una mano aún entrelazada con la suya. Hermione, murmuró, y su voz salió ronca pero clara. Hermione levantó la cabeza de inmediato, los ojos oscuros ampliándose al verla. Luna. Dijo con una mezcla de alivio, alegría y sorpresa. Estás despierta. Gracias a Merlín, le tomó el rostro con ambas manos y, con una sonrisa temblorosa, le pasó un pulgar por la mejilla. Pensé que podrías no volver a... No terminó la frase. Sus ojos se humedecieron. Estoy tan feliz de verte abrir los ojos. Luna sonrió levemente, aunque su cuerpo dolía como si cada órgano hubiera sido golpeado por dentro. Pero su voz, al salir, fue directa, suave, como el murmullo de un río. ¿Dónde está Harry? Hermione se congeló. Su sonrisa se apagó lentamente, y una sombra cruzó por su mirada. Se apartó un poco, soltando con suavidad la mano de Luna. Luego, con un suspiro que pareció arrastrar días enteros de cansancio, habló. «Está afuera», dijo con voz baja, asegurándose de que todos sigan durmiendo con miedo. El Vengador Fantasma, como le llaman ahora. O el Castigador de Umbridge, o el Demonio de la Medianoche, escoge el nombre que quieras. ¿Volvió a atacar a más estudiantes?, preguntó Luna, su tono sereno, pero con un trasfondo de firmeza. Hermione asintió lentamente. Lo ha hecho, Luna. No ha parado desde que te atacaron. Algo dentro de él cambió. Es como si haberte visto al borde de la muerte hubiera liberado una parte de él que llevaba reprimiendo desde hace mucho. Algo oscuro. Algo que yo vi cuando regresó este verano. Algo que ahora ya nos molesta en esconder. Luna cerró los ojos y respiró hondo. Entonces, finalmente ha llegado el momento. Hermione frunció el ceño, confundida. ¿Qué momento? Pero Luna solo negó con la cabeza, como si la respuesta no pudiera ser entregada todavía. Algún día te lo contaré. Ahora no. Por ahora, dime cómo han manejado mi desaparición. No quiero imaginar cómo estarán en la sala común. Hermione se permitió una sonrisa más ligera, aunque aún tensa por la conversación anterior. Estamos usando un hechizo de reflexión corpóreo. Draco lo sugirió cuando supo lo que te había pasado. Él, Neville, y yo e incluso Gimli, nos hemos turnado para aparentar ser tú durante la última semana. Ha sido interesante.
Luna soltó una pequeña risa, suave pero cristalina. Ginny pretendiendo ser yo. ¡Qué escena más absurda y maravillosa! Lo sé, rió también Hermione, más por alivio que por humor. Pero lo hicieron bien. Te cubrieron. Todos lo hicimos. Gracias, murmuró Luna, sus ojos cargados de una ternura melancólica. Hermione la miró con intensidad. No tienes que agradecer. Somos tus amigos, Luna. Vamos a estar para ti. En lo bueno, y también en lo malo. Con esfuerzo, Luna alzó la mano y rozó el rostro de Hermione con los dedos, como si quisiera memorizar esa expresión que pocas veces mostraba. Agradezco que seamos amigas, Hermione. Agradezco que estés aquí. Hermione cerró los ojos al tacto, profundamente conmovida. Le tomó la mano con delicadeza. Yo también. Has sido una luz en mi vida, Luna. Me has enseñado a ver más allá, a creer, incluso en lo invisible. Y por eso estoy agradecida contigo. No tienes que estarlo, respondió Luna con suavidad. Nos hemos complementado, Hermione. Tú eres razón y fuego. Yo soy aire y fe. Juntas, funcionamos. Rieron al mismo tiempo, una risa limpia y sincera. Pero pronto, el gesto de Hermione se tornó serio. ¿Cuánto tiempo estarás así? Al menos un par de días más, respondió Luna, sin perder la serenidad. El hechizo que usaron contra mí fue diseñado para dañar órganos internos y consumir la magia lentamente. Es un hechizo maligno, pero útil. Uno creado para matar. Hermione apretó la mandíbula. ¿Sabes por qué alguien usaría algo así? Luna negó con la cabeza. Fue una pelea tonta. De esas de siempre. Me empujaron, uno se enfadó y lanzó el hechizo sin pensarlo. Cuando vieron el efecto, salieron corriendo. Claramente no sabían lo que hacían, pero lo hicieron. No me cabe duda, un Bridge es quien les está enseñando esa magia. El rostro de Hermione palideció. Entonces esto es mucho más grande de lo que pensábamos. Lo es. Y lo sabes, murmuró Luna. Pero no temas. Hay luz en medio de esta oscuridad. La resistencia está alerta ahora, dijo Hermione, con decisión. Después de lo que te ocurrió, nadie sale solo. Todos van en grupo, y nos aseguramos de memorizar encantamientos de defensa más avanzados. No quiero que esto vuelva a pasar. Eso es lo mejor. Espero que nadie más use hechizos que no comprende. Hermione le tomó la mano, apretándola. No lo permitiré, Luna. Aunque no tenga la ferocidad de Harry, aunque no imponga miedo en los pasillos, yo también protegeré a los nuestros. No dejaré que se repita. Haré justicia. A mi manera. Luna la miró con una sonrisa suave, aunque sus ojos contenían un peso profundo. Creo en ti, Hermione. Pero no te confundas. Los caminos que tú y Harry recorren llevan a lugares diferentes. No intentes seguir su ejemplo. Él es oscuridad, y tú eres luz. Por eso, debes caminar tu propio sendero. Hermione asintió, con el corazón agitado por la sinceridad en aquellas palabras. No había juicio, no había reproche. Solo una verdad desnuda. Necesaria. Se miraron durante unos segundos, en silencio. Y entonces, entre ambas, empezó a brillar una luz tenue, como si una energía invisible se despertara lentamente, extendiéndose desde sus manos unidas. ¿Quieres seguir practicando?, preguntó Luna con una sonrisa. Hermione asintió. Claro. El cuerpo de Luna comenzó a brillar con una suavidad mágica. Un aura dorada la envolvió por completo, haciéndola parecer etérea, como una estrella encarnada. Hermione, por su parte, sintió un calor recorrerle la frente, y una corona de luz suave, con la forma de la ancestral valquiria, apareció sobre su cabeza. No era un adorno. Era un símbolo de conexión, de poder compartido entre dos energías que se comprendían a pesar de sus contrastes. Entonces, comencemos un poco, dijo Luna, cerrando los ojos, respirando profundo. Hermione hizo lo mismo. Ambas sincronizaron sus respiraciones. Dos corazones alineados. Dos almas encontrándose en medio del caos. La luz se intensificó. No era una magia explosiva ni imponente como la de Harry. Era sutil, como el susurro de una melodía que solo las almas abiertas podían escuchar. Luna canalizaba energía restaurativa, y Hermione la estabilizaba con su fuerza mental. Era una práctica de conexión espiritual, una danza de vibraciones que les ayudaba a sanar y a prepararse para lo que vendría. Entre ambas, no había preguntas ni respuestas. Solo la certeza de que estaban donde debían estar. No eran guerreras iguales, pero sí complementarias.
Mientras afuera el mundo se desmoronaba lentamente por la furia de un Harry que ya no confiaba en la esperanza, adentro, en esa habitación de luz tenue y respiraciones sincronizadas, Hermione y Luna eran prueba de que aún quedaba algo por lo que luchar. Algo por lo que resistir. Y cuando la meditación comenzó en forma, el mundo pareció hacerse un poco más liviano. Aunque fuera solo por un instante. Parte 3. Los pasillos de Hogwarts estaban casi vacíos a esa hora de la tarde, silenciosos salvo por el eco apagado de los pasos de Harry. Llevaba una bolsa de tela sujeta con fuerza en su mano derecha, el contenido aún caliente. Pastel de calabaza, una pequeña jarra de jugo de manzana, y algunos dulces que esperaba fueran del agrado de Luna. La sala de los menesteres lo esperaba, tal como cada tarde en la última semana. Luna aún no se había recuperado del ataque. A veces despertaba por breves momentos, lo suficiente para hablar algo extraño o mirar a Harry con esos ojos soñadores antes de volver a hundirse en la inconsciencia. Harry no se rendía. Había visto despertar a Luna 2 veces y esperaba tener suerte una vez más. En su mente, repasaba lo que le diría si hoy era uno de esos días. Quizá le leería un libro, o simplemente le hablaría sobre el cielo nocturno que tanto le gustaba observar. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no notó las pisadas apresuradas detrás de él, hasta que una voz lo hizo detenerse en seco. Peverell. El grito resonó como un disparo en los corredores silenciosos. Harry reconoció la voz al instante. Su cuerpo se tensó, el corazón se le aceleró sin saber bien por qué. No era miedo, era incomodidad, quizá. O algo más profundo, más antiguo. No giró de inmediato. Solo cuando el silencio se prolongó unos segundos, se obligó a darse la vuelta. Ron Weasley estaba de pie a unos metros, el rostro endurecido por una expresión que Harry no recordaba haber visto en él. Era la primera vez en meses que se veían de frente, desde que su amistad se había quebrado por completo. Harry lo observó con atención. Ron había cambiado. No tanto físicamente, sino en la forma en que lo miraba. Ya no había duda ni dolor, solo una hostilidad abierta y sin reservas. A pesar de ello, Harry respiró hondo y dio un paso hacia adelante. Ron, dijo con calma, intentando sonar amistoso. ¿Necesitas algo, amigo? Ron no respondió de inmediato. En cambio, levantó una mano y arrojó algo a los pies de Harry. Una camisa escarlata con el logo de los Chudley Cannons y un casco nuevo cayeron al suelo con un golpe seco. Harry parpadeó, sorprendido. ¿Ron?, preguntó, confundido. Pero las palabras murieron en sus labios cuando vio la expresión de desprecio en el rostro de su antiguo amigo. ¿Crees que con simples regalos puedes arreglar nuestra amistad?, espetó Ron, alzando la voz. Por favor, Peverell, valgo mucho más que tu caridad. Harry no respondió. Ron avanzó un paso. No soy igual de idiota que Hermione, ¿sabes? Ella puede haber aceptado tus disculpas como si nada y volver a ser tu amiga, pero yo no me olvido de todo lo que dijiste. De cómo nos trataste. De cómo nos llamaste. Harry apretó los labios. Para mí, esa amistad es solo un mal recuerdo. El que la rompieras fue lo mejor que pudo pasarme. Los ojos de Harry se enturbiaron, pero no dijo nada. Mantuvo su postura firme, respirando con lentitud. ¿Quieres saber por qué tardé tanto en devolverte estos regalos estúpidos?, continuó Ron, con una risa seca. Porque no tenía forma de contactarte en Navidad. Ninguna lechuza funcionaba, y tuve que esperar hasta que volviera aquí. Pero claro, incluso con tu presencia de vuelta en el castillo, no podía acercarme, porque estabas demasiado ocupado paseando con tus nuevos amiguitos Slytherin. Acercarme a un nido de traidores no era algo que quisiera hacer. Ron, cállate. Le gritó Ron, los nudillos blancos por la tensión. Ahora que estás solo, finalmente puedo decirte lo que pienso. Te desprecio. Me das asco, Peverell. Los murmullos comenzaron a rodearlos. Alumnos se detenían, atraídos por los gritos. Las miradas se clavaban en ambos, algunas horrorizadas, otras expectantes. Estoy harto de ver cómo todos allá afuera te idolatran. El perfecto Harry Peverell, el Boy Scout, el héroe de caridad. Pero nosotros aquí dentro, los que realmente te conocemos, sabemos quién eres. Un mocoso mimado que solo quiere atención. El rostro de Harry se endureció. No bajó la mirada. Estoy cansado de que nadie vea la basura que eres. Esa fachada nueva no engaña a nadie. Eres un fraude. El murmullo creció. Algunos estudiantes se alejaban, pero muchos se quedaban, como si presenciaran una obra de teatro violenta. Los puños de Harry comenzaron a apretarse, los nudillos marcados por la presión.
Su mandíbula temblaba, no de miedo, sino de contención. Y entonces Ron lo dijo. ¿Y saben qué más? Gritó, dirigiéndose a los estudiantes. ¿Nadie se ha dado cuenta de que Peverell es el que ha estado golpeando a la guardia de Umbridge? Ah, sí. Qué conveniente que nadie vea cómo se divierte haciéndolos sufrir. Un silencio mortal cayó sobre el pasillo. Varios estudiantes soltaron jadeos ahogados. Todos miraron a Harry. Y Harry sintió que el mundo ardía. Era verdad. Él era quien los cazaba, quien golpeaba en las sombras, quien respondía con crueldad a la injusticia. Pero eso era su cruz, su secreto. No algo que Ron tuviera derecho a exponer. La furia subió por su pecho como lava. Dio un paso al frente, dispuesto a romperle la cara a Ron. El pasillo parecía temblar con su ira, y sus ojos brillaban con un fulgor púrpura apenas perceptible. Pero antes de que pudiera actuar, dos figuras lo interceptaron. ¡Basta! Un puñetazo voló por el aire y chocó con la cara de Ron, haciéndolo tambalearse. Otro golpe lo alcanzó por el otro lado, haciéndolo caer al suelo. Fred y George Weasley se interpusieron entre los dos, los rostros tensos. Fred miró a Harry. Lamentamos mucho la actitud de nuestro hermano. George, más serio de lo habitual, hizo una leve reverencia. Nos encargaremos de hacerlo entender. Por favor, acepta nuestras disculpas en nombre de la familia Weasley. Harry los observó, su respiración aún agitada. La furia en su pecho se calmaba poco a poco, como una tormenta que se disuelve tras una descarga eléctrica. Asintió con lentitud. Acepto la disculpa, dijo con voz fría. Pero si Ron vuelve a hacer algo como esto, pagará caro por esta transgresión. Ambos gemelos asintieron con seriedad. Nadie en el pasillo se atrevió a decir nada. Algunos estudiantes retrocedieron, otros solo observaron a Harry como si ya no supieran quién era exactamente. Harry se agachó, recogió la bolsa que había dejado en el suelo y se dio media vuelta. Caminó por el pasillo sin mirar a nadie. Los alumnos se apartaban a su paso como si cargara una maldición. No le importaba. Llevaba una misión en mente, y eso era lo único que le importaba ahora. Luna lo esperaba. Su paso se volvió más firme. El incidente con Ron dolía, sí, pero también lo fortalecía. Le recordaba lo lejos que había llegado. Lo mucho que había cambiado. Y lo poco que quedaba del muchacho que alguna vez necesitó la aprobación de los demás. Y cuando pensó en los que aún rondaban por el castillo con la marca de Umbridge, con esa arrogancia de sentirse intocables, su furia regresó. No como una explosión, sino como una sonrisa lenta y peligrosa. Los ojos verdes de Harry destellaron en púrpura mientras caminaba, y una maliciosa curva se dibujó en sus labios. Sí. Primero vería a Luna. Después, cuando cayera la noche, sería su turno. Y esta vez, no habría misericordia. Parte 4. 4 de junio de 1996. La tinta aún estaba fresca en el pergamino cuando Harry soltó la pluma, apoyando la espalda en el respaldo de la silla y dejando que un suspiro largo y lento escapara de sus labios. Su habitación estaba bañada por la tenue luz de una lámpara flotante. Fuera, el cielo nocturno era oscuro, espeso, con nubes que ocultaban la luna. Pero dentro, el ambiente estaba cargado de algo más denso que la mera oscuridad. Sobre su escritorio, cuidadosamente organizado, se extendía todo el material que había recopilado durante las últimas semanas. Pruebas. Testimonios. Fotografías. Fragmentos de pergamino manchados con sangre. Declaraciones escritas con manos temblorosas de alumnos que no se atrevían a hablar en voz alta. Cada uno de esos elementos era una pieza del rompecabezas que representaba la caída de Dolores Umbridge. Harry deslizó los dedos por los documentos, deteniéndose un momento en una hoja en particular. Una copia hechizada del testimonio de una alumna de Hufflepuff, con la letra aún vibrando levemente por el hechizo de memoria que garantizaba su autenticidad. Cerró los ojos. Recordó los sollozos, el temblor en su voz cuando habló de cómo la pluma de sangre no solo la había marcado, sino que también la había roto por dentro. No bastaba con estar furioso. No bastaba con pelear. Él lo había comprendido. Tenía que destruir a Umbridge, sí, pero hacerlo bien. Legalmente. Metódicamente. Implacablemente. Con pruebas tan contundentes que ni siquiera el ministerio podría ignorarlas. Que ni Fudge, con toda su cobardía y sus tapaderas, podría protegerla. Llevó la mano al bolsillo interno de su túnica, sabiendo exactamente qué buscaba. Al tacto, el objeto era frío. Punzante. Lo sacó despacio. Una pluma de sangre.
La misma que Umbridge había usado con él durante su primera detención. Pero no era solo eso lo que extraía. Junto a la pluma, venía una lista. Nombres de alumnos, fechas, marcas, infracciones imaginarias. Un registro macabro de tortura disfrazado de justicia. Finalmente, susurró, observando la pluma a la luz trémula. Hoy había sido la última detención. La última vez que se había sentado frente a esa mujer repulsiva. La última vez que se contuvo, que tragó su ira, que dejó que la humillación se hiciera cargo de sus detenciones, mientras planeaba con frialdad su movimiento final. Pero hoy no había sido como las otras veces. Hoy, Harry había ganado. Con un hechizo silencioso y una distracción bien ejecutada, había abierto la cerradura del pequeño gabinete que Umbridge siempre protegía con tanto recelo. Lo que encontró ahí no solo confirmaba sus sospechas, sino que le daba todo el poder que necesitaba. Registros secretos, formularios sin firmar, pergaminos prohibidos, pociones de control mental inacabadas. Y, más importante aún, pruebas físicas que vinculaban directamente a la mujer con métodos ilegales y oscuros de aprendizaje que había dado a los allegados a su persona. Ted Tonks estaría complacido. Más que eso, estaría furioso. Y un Ted furioso, con la ley de su lado, era una fuerza imparable. Con estas pruebas en sus manos, todo el sistema podía empezar a crujir. Y una vez Umbridge cayera, su próximo paso sería más ambicioso. Cornelius Fudge. Harry sonrió al pensarlo. Su plan se extendía mucho más allá del castillo. Este verano, al asumir formalmente su título y asiento en el Wizengamot, tendría el poder para convocar reuniones, levantar votaciones y, con el respaldo de los Greengrass, los Malfoy y otros aliados clave, desafiar directamente el liderazgo de Fudge. Podía ver el escenario desplegándose con una perfección casi poética. Todo tenía un precio. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que su paciencia y su dolor estaban siendo recompensados. Todo encaja, murmuró, dejando que sus dedos giraran un pequeño anillo de sombras en su dedo índice. La energía oscura respondía a su toque como si fuera parte de él. Desde el día en que había atravesado las sombras para salvar a Luna, algo en su interior había cambiado. La magia oscura, antes dura y débil, ahora fluía como un río familiar bajo su piel. Aún no había podido replicar aquella teletransportación perfecta, pero había aprendido a moldear la energía, a solidificarla, a jugar con ella como si fuera una extensión de su voluntad. El anillo de sombra se estiró, convirtiéndose en una pequeña llama oscura que danzaba entre sus dedos. Harry la contempló con una sonrisa orgullosa, casi infantil. Cuando Luna estuviera mejor, cuando todo estuviera más tranquilo, quizás le mostraría lo que había aprendido con su propio poder. Tal vez no al mismo nivel que el de ella, pero lo suficiente para sorprenderla. Dejó que la energía se disipara lentamente, dejando una leve vibración en la punta de sus dedos. Entonces algo volvió a sonar en su mente. Es un poderoso poder. ¿Por qué no usarlo para erradicar a tus enemigos de una vez por todas, en lugar de perder el tiempo con tantos planes absurdos? El cuerpo de Harry se tensó de inmediato. La silla crujió cuando giró de golpe hacia la izquierda, escaneando cada rincón de la habitación. Vacío. Solo las sombras, y el eco de sus propios pensamientos. Otra vez, murmuró con cansancio. Severus le había advertido. Si la voz volvía, debía descansar. El estrés, la presión, el juego político y la rabia acumulada, todo era demasiado. Podía hacer que su mente empezara a resquebrajarse si no era cuidadoso. Apagó la lámpara con un gesto y se levantó. Con un simple hechizo, su túnica se cambió por una camiseta y un pantalón cómodo. Caminó descalzo hasta la cama, se deslizó bajo las sábanas, y se obligó a cerrar los ojos. Solo cansancio, se dijo. Nada más. La voz no respondió al instante, y eso le dio un momento de paz. Respiró hondo. Su cuerpo dolía, pero no era el dolor físico lo que le inquietaba. Era esa creciente sensación de que estaba peleando no solo contra el mundo, sino también contra algo dentro de sí mismo. Pero cuando empezaba a dejarse llevar por el sueño, la voz volvió. Más firme. Más real. Niégalo todo lo que quieras, pero sabes muy bien que no soy solo una simple voz. Harry no respondió. Solo suspiró, girándose de lado, apretando los ojos con fuerza. Solo estrés, se repitió. Solo estrés. No vio la figura que se alzaba lentamente desde las sombras al fondo de la habitación. No sintió la presencia alada que observaba con atención desde la silla que él había dejado vacía minutos atrás.
Sentada con elegancia, la silueta envuelta en oscuridad mantenía una sonrisa fina en los labios, observando a Harry como un lobo observa a su presa dormida. Harry respiró lentamente, cayendo finalmente en el sueño. La figura en las sombras no se movió. Solo lo contempló. Paciente. Esperando. El momento justo para actuar. 5 de junio de 1996. Parte 5. La lluvia repiqueteaba contra los amplios ventanales del despacho, una sinfonía irregular que apenas alcanzaba a competir con el crepitar del fuego encantado en la chimenea. Entre montones de pergaminos, tazas de café olvidadas y libros legales con títulos en dorado gastado, Ted Tonks inclinaba la cabeza hacia un conjunto de documentos que acababan de llegar por lechuza urgente. Tenía ojeras, sí, pero sus ojos no mostraban agotamiento. Mostraban algo más eléctrico. Una mezcla de concentración y placer. El sobre aún colgaba del pico de la lechuza, que esperaba paciente sobre el respaldo de la silla. Con un movimiento ágil, Ted lo tomó, rompió el sello y desplegó el pergamino. Pruebas adjuntas. Todo lo que necesitas. Vamos, muchacho, murmuró Ted con una sonrisa, estirando la mano hacia la carpeta de pruebas mágicamente ampliada. Había fotografías, algunas animadas, otras congeladas por protocolo legal, de niños con moretones, escrituras grabadas a la fuerza en la piel, extractos de declaraciones, informes falsificados por Umbridge y un conjunto de testimonios firmados por varios alumnos de diferentes casas. Incluido uno que decía, simplemente: me obligó a decir que mentía sobre los centauros. Me amenazó con usar la maldición Cruciatus. Ted se recostó en su silla, dejando escapar una carcajada suave, íntima, como quien encuentra un diamante tras cavar durante semanas. Esto es oro puro. Sus dedos tamborilearon con emoción sobre el escritorio mientras leía cada hoja con una mezcla de rabia y entusiasmo. Con cada prueba, su expresión se endurecía un poco más, pero su sonrisa no se desvanecía. Era una sonrisa dura. Determinada. Pensaste que podías esconder todo esto tras tu risa falsa y tus normas teñidas de rosa, ¿verdad, Dolores? Apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó las manos, su mente ya trazando líneas de defensa, de ataque, de presión política y legal. Ted no era un burócrata. Era un león con traje. Cuando la causa era justa, ponía toda su alma en ello. Y esto no era solo un caso. Era una cruzada. Una que Harry le había entregado en sus manos para terminarla. Abrió un viejo archivador etiquetado potenciales demandados por abuso institucional. El nombre de Umbridge ya estaba allí, anotado a lápiz meses atrás. Ahora, lo escribió con tinta roja. Definitiva. Vas a caer. Y no vas a ver por dónde vino el golpe. Se levantó de la silla y caminó hasta la ventana, observando la lluvia con la carpeta en una mano. Desde allí se podía ver parte de Londres, sus luces parpadeando entre la bruma. No más cicatrices. No más castigos. No más niños temiendo entrar al aula. La emoción hervía en su pecho. El tipo de emoción que solo los verdaderos luchadores por la justicia conocen. Una mezcla de furia por lo que se ha tolerado y una esperanza feroz por lo que está por venir. Hiciste tu parte, Harry, dijo en voz baja, con una media sonrisa. Ahora me toca a mí. Se giró, ya con pasos decididos, y comenzó a redactar memorandos. Citaciones. Órdenes de revisión interna. Todo cuidadosamente formulado para no despertar sospechas hasta que fuera tarde. Mientras escribía, ya podía oír el eco de los tacones de Umbridge en los pasillos de Hogwarts, y el momento en que esos pasos se detendrían al recibir su notificación oficial. Ted no descansaría hasta verla caer. Y esta vez, los niños no estarían solos. Parte 6. 7 de junio de 1996. La puerta de la sala de los menesteres se abrió de par en par con un suave crujido mágico. Unos pasos seguros resonaron en el suelo de madera y una voz familiar rompió el murmullo general con una mezcla de entusiasmo y picardía. Adivinen quién trajo la cena. Harry Peverell entró con una gran sonrisa en el rostro y los brazos cargados con bolsas que colgaban de sus muñecas, repletas hasta el tope de comida chatarra. Empaques de patatas fritas, ranas de chocolate, galletas de caldero, paquetes de pudín y hasta varias botellas de cerveza de mantequilla flotando tras él gracias a un sencillo hechizo de levitación. Al instante, el grupo de Le que aún se reunían clandestinamente para entrenar, se giraron a verlo. Una mezcla de sorpresa, alegría y algo de rubor se extendió por los rostros de varios, ya que no era común ver a Harry tan feliz.
El aire se llenó de un silencio expectante, hasta que Neville Longbottom, con una sonrisa de oreja a oreja y voz potente, alzó los brazos y exclamó: Harry trajo la recompensa prometida. La reacción fue inmediata. Las conversaciones se detuvieron, las varitas se guardaron, y una oleada de estudiantes cruzó la sala hacia él como si fueran atraídos por un encantamiento irresistible. Las risas comenzaron a sonar mientras los chicos empezaban a estirarse para alcanzar alguna de las bolsas. Harry comenzó a repartir la comida con alegría, dejando que otros metieran la mano y agarraran lo que quisieran, divertido por la energía que había generado. Pero al notar que sus amigos no se habían acercado, el pequeño grupo que solía quedarse al fondo, cerca de la chimenea mágica que la sala proporcionaba, frunció el ceño brevemente. Colin, toma, le dijo al joven Creevey, pasándole el resto de las bolsas. Tú puedes repartir esto mejor que yo. ¿Yo? Sí, señor. Respondió Colin con los ojos brillantes, como si Harry le hubiera confiado la capa de invisibilidad. Con las manos libres, Harry cruzó la sala entre los estudiantes comiendo y riendo, hasta llegar al rincón donde estaban Neville, Hermione y Luna. Los tres parecían absortos en algo más importante que los dulces. Hablaban en voz baja, y la expresión en sus rostros era de preocupación. Al verlos, Harry bajó un poco su tono entusiasta. ¿Sucede algo?, preguntó con curiosidad mientras se detenía frente a ellos. Luna fue la primera en girarse hacia él. Su mirada era serena como siempre, pero con un brillo inquisitivo que Harry conocía bien. No, no pasa nada, Harry, respondió en su tono soñador. Es solo que, es raro verte tan contento de repente. Hermione y Neville intercambiaron una mirada, como si no supieran si decir algo más. Harry suspiró, no con molestia, sino con una especie de alivio. Bajó la mirada unos segundos, metió la mano en el interior de sus túnicas y sacó una carta doblada en 3. Sus dedos la sostuvieron con cuidado mientras una sonrisa, ahora más tranquila, se dibujaba en su rostro. Estoy feliz por esto, dijo, mostrándole sin dársela directamente. Es la confirmación de que Ted ya presentó la denuncia formal ante la junta directiva de Hogwarts, con todas las pruebas. Los ojos de Hermione se agrandaron. Neville parpadeó, tratando de asimilarlo. ¿De verdad?, preguntó ella, tomando la carta con delicadeza. Y no solo eso, continuó Harry. También presentó una demanda oficial ante el ministerio. Ya no pueden ignorarlo, y Umbridge está jodida. La noticia cayó como un rayo de esperanza. Un segundo de silencio reinó, cargado de tensión, y luego, por fin la maldita gorda se va. Gritó Neville, demasiado alto, sin darse cuenta de que su voz había resonado por toda la sala. Varias cabezas se giraron, incluyendo a los de primero y segundo que nunca lo habían visto alzar la voz. Hermione se llevó una mano a la boca para ocultar una carcajada, mientras Luna soltó una risa ligera y musical. Harry estalló en carcajadas, doblándose un poco hacia adelante. Neville. Rió Hermione entre dientes. Podrías haberte contenido un poco. Ay, por Merlín. Neville se cubrió la cara con ambas manos, visiblemente colorado. Me voy a comer algo antes de que diga otra estupidez. Se alejó rápidamente, sin poder evitar sonreír, aún con las mejillas encendidas. Hermione lo observó marcharse con cariño, y luego se volvió hacia Luna y Harry. Yo también me uniré a los demás, dijo, guiñándole un ojo a Luna de forma apenas perceptible. Antes de que Colin le dé todos mis caramelos a los de Ravenclaw. Y con paso tranquilo, los dejó solos. Por unos instantes, ni Luna ni Harry dijeron nada. Se limitaron a observar cómo sus compañeros comían, reían y descansaban juntos, como una pequeña resistencia que encontraba en esa sala el único lugar seguro de todo el castillo. Sabes que Hermione nos dejó para que podamos hablar, ¿verdad?, dijo Luna finalmente, sin apartar la vista del grupo. Harry giró lentamente hacia ella y soltó una risita baja. Fue muy obvio, ¿verdad? Mucho, dijo Luna con una pequeña sonrisa, sus grandes ojos azules fijos en él. ¿Cómo estás?, preguntó Harry con voz baja, casi como si temiera interrumpir la paz del lugar. Sus ojos, sin embargo, no estaban en ella, sino en sus compañeros del club de defensa al otro lado de la sala, donde Colin Creevey repartía caramelos entre risas. Mejor, Harry. Ya casi me he recuperado por completo, respondió Luna con su tono soñador de siempre, pero sus palabras eran firmes. Pronto podré volver a mis actividades diarias sin que tengan que cubrir mi ausencia. Harry suspiró, entrecerrando los ojos con una mezcla de alivio y preocupación. Me alegra, murmuró. Solo espero que, si vas a volver, por favor trates de estar más pendiente.
Luna asintió con suavidad. Lo estaré. Pero no tienes que preocuparte, estamos bien. En ese momento, los ojos de Luna destellaron, y un leve cambio en su postura, en su voz, en su energía. Le indicó a Harry que su otra personalidad había tomado el control. Además, continuó ella, esta experiencia nos ayudó. Por muy mala que fuera sufrirla, nos fortaleció. Todos estamos más unidos y, aunque ser atacada y casi morir por imbéciles, que no comprenden la magia que usan no era algo esperado. Nuestro vínculo se ha hecho más fuerte. Y estoy muy feliz por eso. Sonrió con alegría genuina, pero Harry bajó la vista, su expresión se ensombreció. ¿Te preocupa, no es verdad? Dijo Luna, con voz calmada, sin dejar de mirarlo. Harry negó con la cabeza al principio, pero cuando ella siguió observándolo, con esa paciencia que parecía desarmarlo más que cualquier interrogatorio, él cedió. Es solo que siento que, nos hemos alejado. Admitió, sin mirarla directamente, su mirada clavada aún en el grupo de defensa. En el tiempo que estuve lejos de Hogwarts, todo cambió. Cuando me fui, era solo yo. Pero ahora tú tienes más personas importantes a tu alrededor. No digo que sea malo, es bueno. Pero es inevitable pensar que, quizás mi amistad ya no es tan necesaria. Colin estalló en una risa al lanzar un caramelo que rebotó en la frente de un primer año. Todos rieron. Harry permanecía en silencio. Luna le tomó la mano. Su toque fue cálido, firme. Él la miró por fin, encontrando en sus ojos un reflejo de comprensión más profundo de lo que él mismo lograba poner en palabras. Tu amistad no es innecesaria, Harry. Es una de las cosas más lindas que nos han pasado a las dos, dijo, refiriéndose a sí misma y a su otra parte con total naturalidad. Estamos muy agradecidas de tenerte en nuestras vidas. Luna. Puedo entender por qué te sientes así. Pero no des por sentado lo que tienes. Puede que ahora tengamos un grupo de amigos más amplio, sí. Pero tú también formas parte de eso. Su voz era suave, como la luz de una luna llena reflejada en el lago. Sé que no te juntas tanto con nosotros porque tienes tu propia agenda, tu propia carga. Pero eso no significa que no seamos cercanos. Yo, Hermione, Neville, incluso Draco, lo entendemos. Sabemos que estás haciendo cosas que ya no calzan con nuestra normalidad. Y no hay problema. Cada quien tiene su papel. Su rol. Se detuvo un momento, dejando que sus palabras se asentaran. Y tú, Harry, has crecido para hacer grandes cosas. No digo que nosotros no, pero tú te mueves ya en una dirección distinta. Eso no te aleja de nosotros, solo te cambia el ritmo. Harry suspiró, esta vez con resignación. Entendía sus palabras, las sentía justas, necesarias. Aunque aún dolían un poco. ¿Cómo eres tan sabia?, preguntó él, casi con una sonrisa resignada. Luna soltó una pequeña carcajada, musical y suave. Una diosa de la luz me ha enseñado bien. Harry rió también, negando con la cabeza. No puedo con tus respuestas. Por eso me quieres, dijo ella sin titubear. Y por primera vez, Harry no lo negó. Un silencio cómodo se estableció entre ellos. No era incómodo, sino más bien como si compartieran algo más allá de las palabras. Entonces Harry habló, como quien deja escapar un pensamiento encerrado por demasiado tiempo. Estoy pensando en dejar la escuela el próximo año, Luna dijo, bajando la voz aún más. Hablaré con el profesor Snape o con quien esté dispuesto a escucharme para graduarme antes. Sé que es repentino, pero, mi tiempo ya no puede desperdiciarse en la escuela mucho más allá del próximo año. Luna asintió con naturalidad. Lo entiendo, Harry. No tienes que ponerte rígido. Harry rió tímidamente. Es solo que lo que voy a decir ahora suena estúpido. ¿Qué es eso?, preguntó Luna con curiosidad, ladeando la cabeza. Si me voy de la escuela, comenzó Harry, rascándose la nuca. Quiero que me prometas que nuestra amistad seguirá como siempre. Luna alzó una ceja, y sin previo aviso, lo golpeó suavemente en la cabeza con el dorso de la mano. Eres un tonto. Oye. Nuestra amistad durará para siempre. Mientras tú me quieras como amiga, yo siempre estaré para ti. Harry tragó saliva. Su corazón palpitaba más fuerte de lo normal. Entonces Luna lo abrazó. Fue un gesto suave, sin exigencia, pero aún así, Harry se tensó. No por rechazo, sino por costumbre, por el peso de tantas emociones contenidas. Pero después de un segundo, dejó que sus brazos la envolvieran también. Te quiero, Harry, susurró Luna contra su pecho. Y muchas gracias por vengarte de todas esas personas que me atacaron. Que lastimaron a los estudiantes. Incluso a costa de tu reputación escolar.
Se separó ligeramente. Sus ojos eran dos ventanas abiertas a la luna misma. Harry la miró con una ternura contenida. Haría cualquier cosa por ti, Luna. Eres mi amiga. Luna sonrió, radiante. ¿Cualquier cosa? Repitió, y de pronto su aura cambió. Se inclinó hacia adelante, las manos detrás de la espalda, la sonrisa traviesa iluminando su rostro como un amanecer. Harry frunció el ceño, desconfiando. Sí, supongo que sí. Entonces, dijo Luna, con una energía repentina que parecía salida de otra dimensión. Hazle plática a Hermione en lo que voy a comer dulces. ¿Qué? Pero ya era tarde. Luna giró sobre sus talones y, de manera sorpresiva, jaló del brazo a una Hermione que venía caminando hacia ellos distraída. Antes de que pudiera reaccionar, la empujó con fuerza directa hacia Harry. Él solo alcanzó a extender los brazos por reflejo, y Hermione, atrapada en su abrazo repentino, se encontró de pie frente a él, su cuerpo pegado al suyo, sus rostros tan cerca que sus labios casi se rozaban. Los ojos de Hermione se abrieron con sorpresa. Harry también estaba paralizado. El tiempo pareció detenerse. Luna. Gritó Hermione, pero la rubia ya se alejaba corriendo con una bolsa de caramelos, riendo como una niña traviesa que acababa de causar el caos. Diviértanse. Gritó a la distancia sin mirar atrás. Harry y Hermione seguían atrapados en ese instante suspendido. A centímetros, el aliento del otro llenando el espacio. La tensión, eléctrica. La cercanía, inesperadamente íntima. Hola. Susurró Hermione finalmente, con las mejillas encendidas. Hola, respondió Harry, tragando saliva. La magia invisible que los mantenía tan cerca se rompió cuando ambos dieron un paso atrás, casi con culpa. Hermione apartó la mirada, carraspeando mientras se acomodaba un mechón de pelo detrás de la oreja. Harry se rascó la nuca, incómodo, pero con una pequeña sonrisa burlona en los labios. Disculpa, Luna, ya sabes cómo es, dijo Harry, con una risita contenida. Hermione rodó los ojos y se encogió de hombros, dejando escapar una risita cansada. Lo sé. Pero a veces, de verdad, quisiera tirar de su cabello, dijo con el ceño fruncido, aunque pronto se echó a reír junto con él, disipando un poco la tensión. ¿Se ha vuelto tu mejor amiga, verdad, Hermione? Preguntó Harry, aún con una sonrisa suave en el rostro. Ella no respondió de inmediato. En lugar de eso, bajó la mirada y sonrió con calidez, sincera, como si las palabras que iba a pronunciar tuvieran un peso especial. Es cierto. Luna se ha convertido en la primera mejor amiga que he tenido en mi vida y estoy muy feliz de tenerla cerca. Harry llevó una mano al pecho, fingiendo dolor con una expresión teatral. Entonces, ¿es mejor que yo? Hermione levantó la vista, pero ya no reía. Su rostro se volvió serio, cargado con una sombra de tristeza. Me refería a ser mi primera amiga mujer, aclaró con suavidad. Pero ya que fuiste por ese tema. Siempre fuiste el mejor, Harry. Hasta que la cagaste de sobremanera. El golpe fue certero. La sonrisa de Harry se borró de inmediato, y un silencio incómodo cayó entre ellos. El eco de las palabras de Hermione parecía haber reverberado en las paredes, haciéndolas más frías. Él bajó la mirada, tragando el nudo en su garganta. Pero Hermione no lo dejó hundirse en la culpa. Supe que te encontraste con Ron, dijo ella, rompiendo el silencio con voz más neutra. Y que salió terriblemente mal. ¿Ha cambiado, no? Harry suspiró con alivio. Agradecía la salida, el cambio de tema, aunque en realidad solo los arrastraba a otra conversación cargada de historia. De hecho, lo ha hecho. O al menos eso quiero creer. Su voz se volvió tensa. Una parte de mí me dice que siempre fue así en realidad. Viendo todo en retrospectiva, todo lo que vivimos. Tal vez siempre ocultó ese lado suyo, pero no quiero manchar los recuerdos de aquellos años. Quiero pensar que fue mi error. Lo que lo llevó a cambiar de esta manera. Hermione negó con la cabeza, con un gesto lleno de convicción. No deberías justificarlo, Harry. Créeme. Yo también quise hacerlo. Muchas veces. Pero Luna me abrió los ojos. Me ayudó a ver todo lo que había elegido ignorar. Hermione inspiró hondo, como si ordenara los pensamientos, y luego los dejó fluir como una marea que había contenido durante años. Ron. Siempre fue una persona horrible. Desde que lo conocimos. ¿Recuerdas cómo me trató el primer año? Siempre encontraba formas de hacerme sentir menos. Lo excusábamos, lo tomábamos como bromas, pero nunca lo fueron. En segundo año, cuando todo el mundo te temía, no fue él quien te defendió. Fui yo.
Y en tercero, la forma en que trató a Crookshanks. La manera en que se volvió contra mí por una rata. ¿Y el torneo de los 3 magos? Te abandonó, me manipuló para decidir entre su amistad y la tuya y alejarme de ti. Y aún así lo perdonamos. Siempre lo perdonamos. Durante años quise que fuera mejor. Pensaba que era culpa suya, que algún día maduraría. Pero los últimos meses me han demostrado que nunca fue una fase. Que esa persona mezquina, celosa, egoísta. Era el verdadero Ron Weasley. Harry apretó los labios. No había defensa posible. Lo sabía. Lo había sabido durante mucho tiempo, pero no quería aceptarlo. Lo sé, susurró. Pero aún así. Quisiera que fuera distinto. Que las cosas hubieran salido de otra manera. Hermione alzó el puño y le dio un golpe suave en el hombro, no con rabia, sino como quien sacude a un amigo dormido. Deja de lamentarte, Harry. Las cosas son como son. Una parte de mí siempre va a recordar lo estúpido que fuiste al romper nuestra amistad. Pero también estoy feliz. Con la forma en que se ha vuelto mi vida, con las personas que me rodean ahora. He crecido, Harry. Como nunca pensé que podría hacerlo. Y todo empezó con esa estúpida pero simple acción, que nos cambió la vida a todos. Así que gracias, supongo. Harry rió por lo bajo, con una mezcla de orgullo y resignación ante la broma de su amiga y ambos empezaron a reír. Me alegra verte feliz, Hermione. Pero incluso si no hubiera cometido ese error garrafal, tú siempre habrías estado destinada a ser feliz. Hermione se encogió de hombros, más humilde que nostálgica. Eso es algo que nunca sabremos. Pero tampoco importa. Estoy feliz con mi vida actual. Y sobre todo, estoy feliz de tenerte de regreso en ella. Nuestra relación puede no ser la misma que antes, pero eso no significa que no seamos amigos. Harry se quedó quieto. Sus palabras le calaron hondo. No por lo que decían, sino por el modo en que las dijo. Con ternura, con firmeza. Con perdón. Se acercó, impulsado por los residuos de su antiguo yo, y la abrazó con fuerza. Gracias por volver a ser mi amiga, dijo con voz entrecortada. Hermione se tensó al principio, sorprendida por el gesto, pero luego correspondió al abrazo. Cerró los ojos y sonrió contra su pecho. Era distinto al pasado. Más maduro. Más real. Más, como su mejor amigo que recordaba. El momento se congeló, como si el tiempo se permitiera respirar junto a ellos cuando su conexión se restableció. Hasta que todo estalló. Un estruendo cortó el aire. Un hechizo impactó cerca de un grupo de estudiantes que reían, lanzando caramelos y envoltorios por el suelo. Una nube espesa de humo comenzó a llenar la sala, provocando gritos y confusión. Harry se giró, instintivamente alzando su varita. ¿Qué fue eso?, exclamó. Pero no tuvo tiempo de actuar. Del humo emergió una figura inconfundible. La voz chillona, aguda y empalagosa la delataba incluso antes de que su silueta se definiera. Dolores Umbridge. ¡Qué escena tan enternecedora!, gritó, con una sonrisa maliciosa clavada en los labios mientras caminaba entre los restos del humo. Pero me temo que los castigos por confraternizar en aulas secretas prohibidas van a ser particularmente severos. Tras ella, aparecieron Snape con el rostro tan inexpresivo como siempre, Filch, y varios alumnos de la Brigada Inquisitorial, todos con sus varitas en alto, apuntando directamente hacia Harry y Hermione y el resto del club de defensa. ¡Mierda!, susurró Harry. Fue a levantar su varita, pero Hermione le apretó la mano con fuerza. No, dijo ella, negando con la cabeza. Los ojos de Harry buscaron los de ella. Sabía que tenía razón. No podían actuar allí, no con tantos testigos, no sin provocar algo mayor. Con esfuerzo, bajó la varita, pero no apartó la mirada de Umbridge. La mujer estaba encantada consigo misma. Sus ojos brillaban con la anticipación de un triunfo. Caminó hacia ellos como un gato que ha atrapado a 2 ratones particularmente molestos. Peverell, Granger. No tienen idea de lo felices que me hacen en este momento, dijo, relamiéndose con las palabras. Harry no dijo nada. Solo la miró. La observó con calma, sin temor, sin siquiera molestarse en parecer nervioso. Ella creía que había ganado. Pero Harry sabía la verdad. Y al mirar a Hermione, vio que ella también lo sabía. Esto no era una derrota. Solo un obstáculo más. Un contratiempo temporal. Harry sonrió. Porque por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. Y Umbridge no tenía idea de lo mucho que eso significaba. Parte 7. Las cuerdas le apretaban las muñecas, ásperas y humillantes, pero Harry caminaba con la cabeza en alto.
A su lado, Hermione avanzaba en silencio, los labios apretados en una línea delgada, el ceño fruncido con una furia contenida que parecía arder bajo su piel. Luna, en cambio, parecía levemente perdida en algún pensamiento distante, aunque sus ojos, tranquilos como un lago helado, no se apartaban de la espalda de Filch, quien arrastraba la comitiva como si acabara de capturar a una jauría de bandidos. Neville sangraba de una ceja, pero mantenía la mandíbula tensa, resistiendo el impulso de quejarse. Todos habían sido capturados en la sala de los menesteres. La traición había sido rápida, precisa, quirúrgica. No hubo oportunidad de reaccionar. Los miembros del ED restantes estaban ahora en un salón de castigo improvisado, rodeados por miembros de la Inquisitorial Squad y esperando su turno. Los nombres de los líderes habían llegado a los oídos de Umbridge. Y ahora, aquí estaban. La puerta de la oficina se abrió con un chirrido. El aire olía a tinta vieja y perfume empalagoso. Harry apenas dio un paso cuando lo vio. Draco Malfoy. Atado, golpeado, con sangre seca en la comisura de los labios y la mejilla hinchada, pero sentado con la espalda recta y los ojos llenos de rabia. Cuando su mirada se cruzó con la de Harry, fue suficiente. No había dudas. Harry comprendió al instante. No fue una redada improvisada. No fue casualidad. Alguien había hablado. Alguien había traicionado a Led. Siéntense. Gritó Umbridge con una voz aguda y triunfante. Los miembros de la Guardia Inquisitorial los empujaron con brusquedad a las sillas frente al escritorio adornado con encajes rosados y platos decorativos con gatitos que maullaban alegremente. Harry no protestó. Solo observaba. Calmado, frío, como si estuviera esperando algo. Umbridge caminó detrás del escritorio, las manos entrelazadas, su sonrisa tensa como una cuerda de violín. Tus fechorías en esta escuela han terminado, dijo, con voz melosa. Ya sabemos todo sobre lo que intentaban. Una red de insurgencia, reuniones clandestinas, prácticas ilegales de magia defensiva. Muy mal. Dirigió una mirada particularmente agria a Hermione, Luna, Neville y Draco. Estos cuatro, prosiguió, señalándolos con el dedo como si fueran ratas apestadas. Ellos lideraban esta absurda resistencia. Una amenaza al orden, una burla a la autoridad del ministerio. Por eso serán castigados. Severamente. Y si todo sale como debe, expulsados. Hermione abrió la boca, pero la mirada de Harry la detuvo. Luna ladeó la cabeza. Neville apretó los puños. Draco escupió en el suelo. ¿Cómo te atreves?, gruñó Umbridge, y un chorro de luz impactó el pecho de Draco, obligándolo a reclinarse en la silla. Basta. Gritó Neville, pero fue retenido por dos miembros de la guardia que se abalanzaron sobre él. Ahora, continuó la mujer, su tono volviéndose más suave, más venenoso. Usted, señor Peverell, es el peor de todos. Todos los ojos se dirigieron a Harry. Él seguía atado, pero su postura era la de alguien que no temía en lo absoluto. Desde el momento en que puso un pie en esta escuela, supe que traería problemas. Inestable. Arrogante. Violento. Pero lo que hizo. Su voz se quebró con fingido horror. Herir gravemente a estudiantes respetables, hasta el punto de casi dejarlos sin habla, eso, señor mío, no se resuelve con una simple expulsión. Se inclinó sobre el escritorio, sonriendo como un gato que está por comerse al canario. No. Usted, señor Peverell, merece algo peor que un castigo escolar. Merece ir a Azkaban, dijo Umbridge con una sonrisa venenosa. La sala quedó en silencio. Hermione, Luna, Neville y Draco abrieron los ojos con horror y miedo grabados en sus rostros por tal declaración. Harry, sin embargo, se echó a reír. Una carcajada seca, desprovista de alegría, más cerca del desprecio que del humor genuino. ¿Azkaban?, repitió él, con voz baja, burlancia. Es gracioso que diga eso, considerando que no tiene pruebas de que yo sea el responsable de esos crímenes que comenta. Se encogió de hombros, sin perder la sonrisa insolente. ¿O sí? Umbridge entrecerró los ojos, pero su sonrisa se ensanchó, empapada de una satisfacción enfermiza. No, aún susurró como si saboreara la palabra. Pero estaré más que feliz de obtenerlas. A la antigua usanza. Giró con un movimiento teatral, como si estuviera en el escenario de una obra. Profesor Snape. Desde una esquina de la sala, Severus Snape alzó la mirada lentamente. Su rostro era una máscara de indiferencia, pero sus ojos brillaban con un brillo peligroso. Entrégame el Varitaserum, ordenó Umbridge con tono autoritario. El que le pedí preparar para una supuesta clase de pociones avanzadas. Snape no se movió. No parpadeó.
El aire en torno a él parecía tensarse. Ese suero, dijo con voz pausada, fue preparado exclusivamente para propósitos demostrativos. En clase. No para ser utilizado contra estudiantes. Eso es ilegal. Su tono era plano, sin emoción, pero cada palabra era una daga. Umbridge dio un paso al frente. Si no me hace caso, Severus, lo eliminaré de la lista de profesores permanentemente. Puedo hacerlo. Y lo haré. El silencio fue absoluto. Los estudiantes observaban con ojos como platos. Nadie osaba hablar. Snape entrecerró los ojos. Durante un instante, pareció a punto de decir algo devastador. Su mandíbula se tensó. Un músculo le palpitaba en la mejilla. Sus dedos se crisparon en el borde de su túnica. Pero entonces, con el rabillo del ojo, vio a Harry. El chico lo miraba, serio, firme. Y negó con la cabeza, apenas un movimiento sutil. Pero claro. No. No ahora. Snape suspiró. Se volvió hacia su maletín y, con movimientos deliberadamente lentos, sacó una pequeña ampolla de cristal. El líquido en su interior brillaba con un tono ámbar pálido. Aquí tiene, dijo Snape con tono neutro, tendiéndosela a Umbridge. Ella la tomó con una reverencia grotesca, como si sostuviera una reliquia sagrada. Su sonrisa era casi caricaturesca. Gracias, profesor Snape. Veo que sabe quién tiene el poder aquí. Snape no respondió. Su mirada era hielo puro. Umbridge alzó la poción frente a Harry, como si fuera una copa victoria. Bien. Entonó con su habitual voz empalagosa, deformada por la satisfacción retorcida que emanaba. ¿Quién de ustedes va a ser el primero en revelarme qué secretos se esconden detrás de esos asquerosos rostros rebeldes? Personalmente quiero empezar por el más peligroso de todos, pero también sé que no debo tener favoritismos. Sus ojos pequeños y crueles danzaron entre los presentes. Hermione, Luna, Neville, Draco. Y Harry. Como si tratara de decidir quién sería el afortunado. Estoy ansiosa por descubrir a quién podré castigar primero. Añadió con una risita aguda y burlona, que hizo a Neville apretar los puños, a Hermione contener el aliento, y a Luna observar con esa inexpresividad suya que a veces parecía otra forma de resistencia. Snape estaba en una esquina, cruzado de brazos, su rostro pétreo. Harry aprovechó el momento y giró la mirada hacia él, atacando su mente con intensidad. Voy a hacer algo, llévate a Draco y los demás lejos de aquí, pensó, con toda la fuerza que pudo imprimir en su mente. Snape apenas parpadeó, pero Harry supo que el mensaje había sido recibido. La legeremancia tenía muchos usos, y esta que acaba de usar, era una forma de comunicación, silenciosa, y en este caso, su única vía de escape. ¿Y por qué no empiezas conmigo? Interrumpió Harry con su tono más insolente. Digo. Si estás tan desesperada por jugar a la Inquisidora, ¿por qué no te das el gusto completo desde ya? El aire se tensó. Umbridge lo miró con asco y frunció el ceño. ¿Tan ansioso estás por confesar tus crímenes, Peverell? Dijo con desdén. Ansioso por ver cómo vas a hacer el ridículo intentando quebrarme, más bien. Respondió él con una sonrisa cargada de veneno. La bruja se irguió como un gato herido. Harry había logrado exactamente lo que quería. Captar su atención y, lo más importante, su rabia. ¡Fuera todos! Gritó de repente, girándose hacia Snape sin mirarlo. Llévatelos. Hermione Granger, Lovegor, Longbottom. Incluso tú, Malfoy. Esto es entre el señor Peverell y yo. No. Protestó Hermione, dando un paso adelante. No puedes quedarte sola con él. No pienso dejarlo. Dijo Neville, poniéndose junto a Harry. Harry, no comenzó Luna. Pero Harry alzó una mano. Su sonrisa se tornó más ladina, más confiada. Tranquilos. Esta sapo rosa no puede detenerme. He enfrentado cosas peores. Y con mejor perfume. Hubo un murmullo de asombro y contención. Draco dudó, sus ojos grises mirando a Harry con algo más que preocupación. Finalmente, Snape se acercó. Vámonos. Dijo con tono seco. No le hagan las cosas más difíciles a Peverell. Cuando todos salieron, arrastrando los pies, las emociones y la preocupación, Umbridge caminó lentamente hacia la puerta. Cerró con llave. Luego comenzó a murmurar hechizos que Harry reconoció. Insonorización, bloqueo, antiaparición. La mujer quería privacidad. Y eso. Eso era perfecto. ¿Tanto miedo tienes de que escuchen tu chillido cuando grite tu nombre? Bromeó Harry, recostándose contra el escritorio como si estuviera en su sala común. Oh, no, Peverell. Murmuró Umbridge, mientras su sonrisa se ensanchaba de manera antinatural.
No quiero que nadie escuche tus gritos. La varita se alzó con una velocidad sorprendente. Crucio. Un rayo rojo brotó y golpeó de lleno el pecho de Harry. No tuvo tiempo de protegerse. Y el dolor. El dolor fue como si 1000 agujas le atravesaran los huesos. Como si su sangre hirviera y su médula se convirtiera en fuego líquido. Cayó al suelo aún atado, jadeando, sus uñas arañando el suelo de madera. Sus músculos se contraían sin control, su espalda arqueada como si quisiera romperse. «Maldita perra», escupió, con voz desgarrada, mientras el rayo seguía conectándolo con la varita de Umbridge. Pero no gritó. Apretó los dientes. Aguantó. Porque sabía que, en algún lugar dentro de él, el dolor podía ser usado. Lo había aprendido de Bellatrix, de Voldemort, del frío vacío de las noches sin esperanza. Umbridge reía. Harry levantó la vista, empapado en sudor, con los ojos ardiendo de rabia y voluntad. «¿Eso es todo lo que tienes?», murmuró con una sonrisa quebrada. El rayo se disipó. El dolor quedó vibrando en sus nervios, pero ya no era una ola, sino un eco. Umbridge lo miró como si estuviera observando una criatura que no comprendía. Y Harry, aún en el suelo, escupió sangre a un lado y se incorporó lentamente mientras sus ataduras se reducían a polvo como si el contacto con la piel de Harry fuera el mismo fuego, ¿sabes, Umbridge?, dijo con voz grave. No eres la primera loca con poder que intenta doblegarme. Y tampoco serás la última. Pero te prometo una cosa, hizo una pausa, aún respirando con dificultad, pero ya en camino a ponerse de pie. Hoy. Tú pierdes. Las palabras de Harry resonaron en el despacho sombrío de Umbridge como un trueno apagado pero cargado de veneno. Su voz no tenía miedo, solo una convicción helada que le heló la sangre incluso a la detestada mujer del ministerio. Me hagas lo que me hagas, continuó él, jadeando por el dolor residual del castigo anterior, tu caída ya se ha construido. En este mismo instante, mi abogado ha iniciado el proceso para destruirte frente a la Cámara de Gobernadores. El ministerio está en jaque con las pruebas que he recopilado. Umbridge frunció el ceño, su sonrisa habitual, esa mueca sádica disfrazada de dulzura, comenzó a temblar. Incluidos tus propios archivos personales. Los robé hace poco. Los ojos de Umbridge se abrieron con horror. El rosa de su vestido parecía palidecer ante el miedo que empezaba a devorarla desde dentro. Pero Harry aún no había terminado. Así que, sí, Umbridge, tortúrame si quieres. Desquítate conmigo como lo haces con todos los que consideras débiles. Pero esto se acabó. Este juego terminó. Y tú perdiste. Yo gané. Su mirada brillaba con una intensidad desafiante. No era la mirada de un niño. Era la de alguien que había visto cosas que una persona no debería ver y que había elegido no quebrarse. Hasta ahora. La varita de Umbridge tembló por un segundo, y luego un grito histérico estalló de sus labios. Crucio. El rayo rojo golpeó a Harry con la fuerza de un martillo astral. Cayó de rodillas al suelo, la columna arqueada, los dedos crispados contra la madera fría. El dolor era absoluto. Más allá de lo físico. Era como si su alma estuviera siendo desgarrada lentamente por garras invisibles. Intentó resistir. Gritó entre dientes apretados. Maldición. Pensó. No debí provocarla tanto. Debí desarmarla. Ahora no puedo moverme. El Cruciatus rugía dentro de su cuerpo, cada segundo una eternidad. Se retorcía, la frente empapada en sudor, la mandíbula desencajada. Pero entonces. Una voz. ¿Es esto todo lo que tienes? ¿Vas a rendirte? Ante una escoria como ella. Harry entreabrió los ojos, aún envuelto en el hechizo. Junto a Umbridge, vio una figura. Una sombra con forma humana, envuelta en un humo denso que no proyectaba luz ni sombra, solo oscuridad pura. Observaba a la mujer con una expresión de asco. ¿Quién? Eres tú, murmuró Harry con los labios apenas moviéndose, ahogado por el dolor. La sombra lo miró y sonrió con familiaridad. Demasiada familiaridad. Entonces las sombras se disiparon. Y allí estaba él. Harry. Pero no el que se encontraba de rodillas. Era más alto, más sombrío. Sus ojos destilaban furia contenida. Una copia suya, una manifestación de lo que siempre había reprimido. ¿Soy tú, Harry? Su sonrisa era torcida, cínica. ¿Me extrañaste? No. No es posible, murmuró el verdadero Harry, la voz rota. No es posible. El otro Harry buzó. Lo has sabido todo este tiempo. Me escuchas cada noche. Yo soy la parte que ocultas, la que niegas. La parte que quiere pelear.
La parte que no se arrodilla ante una cerda patética como esa. Harry gritó de nuevo cuando la oleada de dolor se intensificó. Pero el otro Harry no se inmutó. Mírate. Mirándote a ti mismo, suplicando, llorando. ¿Dónde está el aprendiz de Bella? ¿Dónde está el niño que enfrentó a Voldemort para proteger a su amada sin miedo? ¿Vas a dejar que esta bruja del ministerio te destruya mientras ruegas por aire? Umbridge lo miraba hablar consigo mismo, confundida. Se acercó unos pasos, aún con la varita apuntando, pero su expresión empezó a mostrar una chispa de duda. «Calla», le gritó. Pero Harry seguía murmurando. Y el otro seguía hablando. «Ella no es fuerte. Tú eres el débil por permitirlo. Tienes poder, Harry, poder que ella ni nadie comprenden. Y lo desperdicias sufriendo. Eres un fracaso de mago. Una marioneta sin valor». «Cállate», murmuró Harry, los ojos brillando con lágrimas, pero ahora también con furia. ¿No quieres hacerla pagar? ¿No quieres que sufra? ¿Que sienta lo que tú estás sintiendo? Un pulso de energía oscura emanó del cuerpo de Harry. El suelo debajo de él se resquebrajó. La temperatura bajó. ¿Vas a dejar que esa perra se siga saliendo con la suya?, escupió su otro yo, dando un paso hacia él. Los ojos de Harry se encendieron con un brillo sombrío. Y lentamente, comenzó a levantarse. Umbridge retrocedió con el rostro desencajado. Su varita aún disparaba el Cruciatus, pero Harry se alzaba, temblando, con los músculos tensos, jadeando. Pero de pie. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo?, murmuró ella, por primera vez asustada. El otro Harry sonrió. Vamos. Enséñale quién eres. Harry alzó su brazo. Y con una lentitud deliberada, sacó de su túnica la varita de nogal negro. Su conexión con ella era pura, brutal, instintiva. Crucio, dijo. El hechizo salió de él como un rugido de dragón, directo al pecho de Umbridge. Ella gritó. Cayó de inmediato, retorciéndose en el suelo. Gritaba como un cerdo degollado, su voz aguda perforando las paredes del despacho. Harry respiraba pesadamente, con el rostro bañado en sudor. El otro Harry caminó detrás de él, como una sombra susurrante. ¿Eso fue todo? ¿Un Cruciatus? Después de todo lo que hizo, Harry no respondió. Observaba a Umbridge convulsionarse, sangrando por la nariz, implorando sin poder articular palabra. El otro Harry se inclinó hasta su oído. Ella te marcó. Ella te humilló. Y tú simplemente le devuelves el favor con un hechizo. No es suficiente. No para ella. No para nosotros. Harry jadeó, sus ojos vibraban con magia negra. Su corazón golpeaba como un tambor de guerra. Hazla gritar más. Haz que se arrastre. Que te suplique. No pares. No pares hasta que no quede nada en ella salvo miedo. Las palabras eran veneno. Y ya no sonaban como él mismo. Eran más profundas. Más seductoras. Pero ya no le importaba. Harry dio un paso hacia ella, con la varita en alto. Y sonrió. Por primera vez. Sonrió. El despacho de Umbridge se volvió una tumba de gritos y sombras. Y Harry dejó que el monstruo dentro de él tomara el control. Crucio. El hechizo salió con furia, más fuerte de lo que jamás había lanzado. El cuerpo de Umbridge se arqueó, convulsionando bajo el dolor. Gritó, pero la sala estaba sellada. Nadie la oiría. Harry observó sin parpadear. Algo en su interior se quebró, o quizás ya estaba roto desde hacía mucho. Eso fue por cada cicatriz que hiciste grabar en la piel de los alumnos de Hogwarts con esa maldita pluma. Crucio. Por cada vez que diste las armas a tus seguidores para que dañaran a otros. Crucio. Por cada niño al que castigaste por pensar distinto. La mujer jadeaba, sus músculos agarrotados, su cuerpo marcado de espasmos. El suelo se manchaba de rojo. Pero Harry no se detuvo. No podía. Había algo oscuro y denso en su pecho, algo que durante años había reprimido, contenido tras muros de dolor, autocontrol y fingida nobleza. Pero esta noche, esos muros se habían derrumbado. Cutergen. El hechizo cortó su mejilla y empezó a hacer pequeñas quemaduras por su cara como si fuera papel, y la sangre brotó caliente, brillante, derramándose por su cuello. Harry caminó hacia ella, tranquilo, metódico, como si cada paso fuera parte de un ritual que llevaba años esperando cumplir. Vamos, Dolores, ¿no vas a reírte ahora? ¿Dónde está tu risita chillona? ¿Tu voz de sapo arrogante? Ella no podía responder. Solo lloraba. Sangraba. Tiritaba. Harry no sentía culpa. No todavía. Solo una intensa satisfacción que comenzaba a rozar lo extático. ¿Sabes qué es lo peor?
Preguntó, apoyando su varita contra su cuello. Que esto, se siente bien. La magia oscura brotaba de su varita como una extensión de su alma, distorsionada, peligrosa. Pequeñas motas de sombras giraban a su alrededor. El aire estaba impregnado de odio. Y en medio de ese infierno, él sonrió. Una sonrisa torcida, insana. Mereces morir. Avada. Pero no terminó. Algo en él se detuvo. No por compasión, ni por debilidad. Fue la realización. La emoción. El temblor de su propia mano. La sangre en el suelo. El olor a carne quemada. El sonido de los gritos que ya no lo perturbaban. La mirada perdida de un Bridge. Había cruzado la línea. Finalmente. Harry retrocedió un paso, luego otro. Como si cada movimiento hacia atrás intentara borrar lo que había hecho. Pero no podía. Las marcas estaban en ella. Y estaban en él. Miró sus propias manos, manchadas. Temblorosas. ¿Qué hice? Susurró, con los ojos clavados en el cuerpo casi inerte de un Bridge. Apenas respiraba. Una gárgara sangrienta escapaba de su garganta. El silencio volvió. Y con él, el peso. La verdad. Estaba jodido. Políticamente. Había torturado a una funcionaria del ministerio en su propia oficina. Personalmente. Había permitido que el monstruo dentro de él hablara con total libertad. Había cometido un crimen, no solo contra ella, sino contra todo lo que alguna vez no quiso ser. La cagué, murmuró, cayendo de rodillas. Su varita rodó por el suelo. Se cubrió el rostro con ambas manos, sintiendo náuseas. La cagué. La cagué. Hiciste un buen trabajo, Harry, justo como todo lo que siempre haces. La voz no provenía de su mente. Esta vez sus oídos la captaron detrás de él. Era real. Harry se congeló al instante. No era solo el tono, era ella. Melosa. Seductora. Oscura y deliciosa como el fuego de la noche. Su corazón se detuvo. Su respiración también. Temblando, giró el rostro hacia la fuente del sonido. Encima del escritorio de un Bridge, casualmente sentada como si se tratara de una visita esperada, estaba ella. Bellatrix Lestrange. Con el mismo vestido oscuro que llevaba la última vez que la vio con vida. El cabello revuelto cayendo como cascada sobre sus hombros. Los ojos brillantes, magnéticos, intensos. Esa sonrisa torcida y encantadora. La que él siempre había recordado en sus pesadillas, y en sus sueños. Hola, Harry, dijo con una voz que era caricia y cuchillo. ¿Me extrañaste?